Mi suegra sigue invitando a la exnovia de mi esposo a cada cena familiar porque es la hija que nunca tuvo. Así que le di un ultimátum. Cuando me casé con Mateo hace 3 años, sabía que su ex, Juliana, había sido su novia durante la universidad. Lo que no sabía era que su madre, Linda, básicamente había adoptado a Juliana como su propia hija durante esos 4 años. Juliana y Mateo terminaron 5 años antes de que nos conociéramos, pero Linda nunca la soltó. Mantenía fotos de Juliana en la repisa junto a las fotos familiares, todavía la tenía como contacto de emergencia en el consultorio de su médico y le llamaba cada domingo por la noche sin falta. Mateo decía que no tenía nada de malo, que a su jefecita simplemente le costaba dejar ir a la gente. La primera vez que conocí a Linda, se pasó toda la comida comparándome con Juliana. Juliana era más alta. Juliana sabía cómo hacer el famoso estofado de Linda. Juliana entendía mejor el humor de Linda. Yo sonreí y aguanté pensando que necesitaba tiempo para adaptarse. Pero 3 meses después de salir con Mateo, llegamos a la comida del domingo y Juliana estaba sentada en la mesa. Linda no había mencionado que estaría allí. Juliana abrazó a Mateo durante 1 minuto entero mientras yo me quedaba parada sosteniendo la ensalada que había traído. Linda dijo que pensó que sería bueno que todos se pusieran al día. Juliana se pasó toda la comida hablando de sus recuerdos con Mateo. Bromas privadas, los viajes que hicieron juntos. Linda brillaba como si estuviera viendo su película favorita. Esto se convirtió en la norma. Cada día festivo, cada cumpleaños, cada domingo cualquiera, Juliana aparecía misteriosamente. Le ayudaba a Linda a cocinar mientras a mí me decían que me relajara en la sala. Se sentaba en lo que Linda llamaba su lugar en la mesa. Sabía dónde estaba todo en la casa porque todavía tenía una llave. Mateo se sentía incómodo, pero nunca le dijo nada sustancial a su madre, solo protestas débiles que Linda ignoraba con un gesto de la mano. Después de que nos comprometimos, pensé que se detendría. En lugar de eso, Linda nos organizó una fiesta de compromiso e hizo de Juliana la coanfitriona no oficial. Juliana dio un discurso sobre lo feliz que estaba de que Mateo hubiera encontrado a alguien, aunque nadie lo conocería como ella. Linda, de hecho, lo grabó. En nuestra boda, Linda intentó sentar a Juliana en la mesa principal de la familia. Tuve que amenazar con irme de mi propia recepción antes de que Mateo finalmente interviniera. Juliana aún así asistió como la acompañante de Linda. Usó un vestido rojo que Linda le ayudó a escoger y lloró durante nuestros votos lo suficientemente alto como para que se escuche en el video. El mes pasado fue la cena de Nochebuena. Cociné durante 2 días, hice todo desde cero. Cuando llegamos a casa de Linda, Juliana ya estaba allí, usando un mandil que decía Chef Juliana que Linda le había mandado a hacer hacía años. Linda anunció que Juliana había hecho su famoso relleno y que usaríamos ese en lugar del mío. Literalmente, tomó mi platillo y lo puso en el refrigerador del patio para el recalentado. Fui al baño y lloré. Mateo fue tras de mí, dijo que estaba exagerando, que solo era el relleno. Fue entonces cuando decidí que estaba harta de ser educada. En la cena, Linda comenzó su rutina habitual de historias de Juliana. Qué exitosa era Juliana en su trabajo de marketing, cómo Juliana acababa de comprar una casa cerca, cómo Juliana estaba pensando en congelar sus óvulos ya que no había encontrado al hombre adecuado. Con una mirada intencionada hacia Mateo. Entonces Juliana mencionó que estaba planeando un viaje a Italia. El mismo viaje que ella y Mateo habían planeado pero nunca hicieron. Se volteó hacia Mateo y dijo que tal vez podrían hacerlo finalmente, como amigos, por supuesto. Linda sugirió de inmediato que todos deberían ir juntos, un viaje familiar. Fue cuando me levanté. Le di las gracias a Linda por demostrarme que nunca me vería como parte de la familia, que después de 3 años de matrimonio seguía siendo solo la mujer que alejaba a su hijo de Juliana. Me volteé hacia Juliana y le dije que era patético que siguiera rondando a la familia de su ex fingiendo que pertenecía allí, que tal vez debería encontrar a la madre de su propio novio a la cual aferrarse. Juliana empezó a llorar. Linda empezó a gritar sobre la falta de respeto. Seguí y le dije a Linda que podía seguir escogiendo a Juliana, pero que la estaría escogiendo por encima de sus propios nietos porque yo estaba embarazada. Tenía 12 semanas. Y Linda jamás conocería a este bebé si Juliana era más importante que la esposa de su hijo. Mateo se levantó entonces, por fin, y dijo que nos íbamos. Linda gritó que no podíamos irnos, que era Nochebuena. Mateo dijo que la Nochebuena era para la familia. Y claramente yo no era considerada familia en esa casa. Nos fuimos. Linda llamó a Mateo 43 veces esa noche. Juliana le mandó un mensaje diciendo que yo lo había arruinado todo, que su amistad era especial. Mateo bloqueó el número de Juliana y le dijo a su madre que tenía una opción. O se iba Juliana o nos íbamos nosotros, sin puntos intermedios. Linda escogió a Juliana. Eso fue hace 3 semanas. El papá de Mateo, don Arturo, llamó ayer. Dijo que debíamos tener una junta familiar porque Juliana está embarazada del bebé de Mateo. Necesito saber ahora mismo si me engañó. Necesito saber si mi esposo se acostó con su ex y la embarazó mientras yo estoy esperando a su bebé. Las palabras salen fuertes y ásperas. Mateo empieza a hablar rápido, tropezando con sus palabras. Jura que no ha tocado a Juliana en más de 5 años. No desde que terminaron mucho antes de que nos conociéramos. Dice que bloqueó su número hace 3 semanas, justo después de Navidad, y que no ha respondido a ninguna de sus llamadas o mensajes desde entonces. Mueve las manos mientras habla y se las pasa por el cabello. Dice que esto tiene que ser una mentira, que Juliana debe estar mintiendo o que su madre la incitó a esto de alguna manera,
pero puedo ver la duda en sus ojos. Se pregunta qué pudo haber hecho Linda, qué pudo haber planeado. El pánico en su voz hace que mi estómago me duela más de lo que ya me dolía. Le digo que necesitamos una cronología, ahora mismo. Cada vez que vio a Juliana o habló con ella en el último año, saca su teléfono con manos temblorosas y lo abre para mostrarme. La pantalla muestra el contacto de Juliana con un símbolo de bloqueo al lado. Se desplaza por su carpeta de mensajes eliminados y no hay nada de ella a lo que haya respondido. Abre su historial de ubicaciones y comienza a mostrar fechas, enseñándome dónde estuvo en diferentes días. Su trabajo, nuestra casa, el gimnasio, el supermercado, todos los lugares normales a los que siempre va. Nos sentamos en la mesa de la cocina y agarro un cuaderno y una pluma. Mis manos tiemblan tanto que la pluma se me resbala, pero empiezo a escribirlo todo. Mateo revisa la aplicación de su calendario mes por mes durante todo el año pasado. Cada cena familiar en casa de Linda, yo estaba allí con él. Cada día festivo, cada fiesta de cumpleaños, yo estaba a su lado todo el tiempo. Abre los estados de cuenta de su tarjeta de crédito en su laptop y revisamos cada cargo. Restaurantes donde comimos juntos. Gasolineras cerca de nuestra casa, la ferretería, la tintorería. Nada raro o fuera de lugar. Hacemos esto durante 2 horas seguidas. Según todo lo que me muestra, no ha estado a solas con Juliana ni una sola vez en los 3 años que llevamos juntos. Las únicas veces que la vio fueron en esas horribles cenas familiares donde ella aparecía y yo estaba sentada allí observándolos todo el tiempo. Es más de medianoche cuando finalmente dejo de escribir y mi mano tiene calambres. Miro a Mateo y se ve exhausto y asustado. Necesito hablar con alguien que no sea él porque estoy entrando en pánico y no puedo pensar con claridad. Le llamo a Violeta aunque es muy tarde. Contesta al segundo timbrazo y puedo oír la preocupación en su voz cuando dice mi nombre. Le cuento lo que pasó y dice que viene para acá ahora mismo. 20 minutos después, está en nuestra puerta con Gonzalo. Ambos están en pants y sudaderas como si acabaran de salir de la cama. Violeta me abraza y casi empiezo a llorar, pero me contengo. Nos sentamos todos en la sala y les muestro mis notas. Gonzalo lee todo mientras Violeta se sienta a mi lado sosteniendo mi mano. Gonzalo levanta la vista del cuaderno y dice que si Juliana realmente está embarazada, una prueba de paternidad lo demostrará todo de una forma u otra. Habla con esta voz calmada y lógica que lo hace sonar simple. Dice que no deberíamos tomar ninguna decisión ni tener ninguna pelea hasta que sepamos los hechos reales. Violeta asiente y aprieta mi mano. Tiene sentido cuando lo dice así, pero se siente imposible simplemente sentarse aquí y esperar cuando estoy tan enojada y tan asustada. Mi bebé está creciendo dentro de mí ahora mismo y no sé si mi esposo me traicionó. No sé si Linda y Juliana están mintiendo o diciendo la verdad. Siento que voy a vomitar. Mateo intenta llamar a su padre de vuelta, pero se va directo al buzón de voz. Entonces Linda empieza a llamar. El teléfono de Mateo se ilumina en la mesa de centro con su nombre y foto. Suena y suena. Él lo ignora. Para e inmediatamente comienza de nuevo. Esto sucede 17 veces seguidas. El sonido me está volviendo loca. Finalmente Mateo contesta y lo pone en altavoz para que todos podamos oír. La voz de Linda se escucha llorando y hablando rápido. Dice que necesitamos ir a su casa ahora mismo. Sigue diciendo que Juliana está devastada y que Mateo necesita asumir su responsabilidad y hacer lo correcto. Habla de juntas familiares y responsabilidad y de cómo no podemos simplemente ignorar esto. Me estiro y le quito el teléfono de la mano a Mateo. Le digo a Linda que Mateo no irá a ningún lado hasta que Juliana se haga una prueba de paternidad. Si realmente está embarazada, necesitamos pruebas médicas y necesitamos saber si realmente es su bebé. Mi voz suena más fuerte de lo que me siento. Linda empieza a gritar. Me llama una persona cruel que está tratando de destruir la vida de Juliana. Dice que Juliana nunca mentiría sobre algo tan importante. Sigue y sigue sobre cómo siempre he estado celosa de Juliana y ahora estoy usando esto como excusa para ser horrible con ella. La interrumpo y le digo que Juliana ha estado demasiado involucrada con nuestra familia durante años. Le digo que Linda ha permitido cada violación de límites y ha justificado el comportamiento extraño de Juliana. Así que perdóneme por no creerme la palabra de todos sobre esto. Linda está gritando tan fuerte que el altavoz del teléfono cruje. Mateo me quita el teléfono. Su voz es firme ahora, ya no hay pánico. Le dice a su madre que no discutirá esto más hasta que Juliana proporcione pruebas médicas de que está embarazada y acepte una prueba de paternidad. Esas son sus condiciones y no son negociables. Linda empieza a decir que está abandonando a su hijo y que yo lo estoy manipulando. Mateo dice que esos son sus términos y luego cuelga. El silencio repentino en la habitación se siente pesado. Violeta y Gonzalo nos miran fijamente. Mi corazón late con tanta fuerza que puedo sentirlo en la garganta. Mateo pone su teléfono boca abajo sobre la mesa y me mira. No sé qué pasa después, pero sé que nada volverá a ser igual. Esa noche estoy en el baño vomitando por tercera vez. El estrés mezclado con las hormonas del embarazo tiene mi estómago completamente destrozado. Mateo se sienta en el suelo junto a mí con la espalda contra la pared. Sigue diciendo perdón una y otra vez. Jura que no hizo nada malo, pero su voz suena desesperada, como si supiera que podría no creerle. Me limpio la boca con una toalla y me recargo contra la tina. Todo mi cuerpo tiembla. Lo miro sentado allí y me doy cuenta de que genuinamente no sé si confío en lo que me está diciendo. 3 años de matrimonio y no puedo saber si mi esposo está mintiendo sobre embarazar a otra mujer. Ese pensamiento me da ganas de vomitar de nuevo. Intenta tomar mi mano, pero la aparto. Necesito espacio para pensar, aunque pensar empeora todo.
Nos quedamos en el baño hasta casi las 3 de la mañana. Ninguno de los dos puede dormir. Cada vez que cierro los ojos veo la cara de Linda o imagino a Juliana con Mateo o imagino a mi bebé creciendo en un hogar roto. A la mañana siguiente espero a que Mateo se meta a bañar y le llamo a mi hermana Carolina. Vive en otro estado pero hablamos cada semana. Contesta al segundo timbrazo y apenas puedo sacar las palabras antes de empezar a llorar. Le cuento todo sobre Juliana diciendo que está embarazada y Linda exigiendo una junta familiar y cómo no sé si Mateo me engañó. Carolina ni siquiera duda. Dice que está reservando un vuelo ahora mismo para esta tarde. Dice que necesito familia que realmente esté de mi lado y que no confía en la versión de los hechos de Mateo hasta que pueda verificar todo ella misma. Me dice que no tome ninguna decisión importante hasta que ella llegue. Oír su voz me hace sentir menos sola, pero también más asustada, porque si mi astuta hermana no le cree automáticamente a Mateo, entonces tal vez mis dudas son válidas. Esa tarde recojo a Carolina del aeropuerto. Me abraza fuerte en el área de llegadas y casi me quiebro de nuevo. Lleva jeans y un saco como si viniera directo del trabajo. En el camino a casa me hace preguntas detalladas sobre la cronología y el comportamiento de Mateo. Quiere saber fechas exactas e interacciones específicas. Le cuento todo lo que puedo recordar mientras ella toma notas en su teléfono. Cuando llegamos a la casa, Mateo está sentado en la mesa de la cocina, luciendo exhausto. Carolina camina directo hacia él y comienza a hacerle preguntas como si estuviera interrogando a un testigo. Es asistente legal y sabe cómo detectar mentiras e inconsistencias. Le pregunta dónde estaba en fechas específicas de meses atrás. Quiere saber sobre su horario de trabajo y viajes de negocios y cualquier momento en que estuvo fuera de mi vista. Mateo responde a cada pregunta sin ponerse a la defensiva. Saca su teléfono y le muestra su calendario. Se ofrece a imprimir los estados de cuenta de su tarjeta de crédito. Carolina toma notas de todo. Me siento en la mesa viendo cómo ocurre este interrogatorio en mi propia cocina. Una parte de mí se siente mal por Mateo, pero una parte más grande está agradecida de que alguien con entrenamiento legal me esté ayudando a descubrir la verdad. Carolina pregunta sobre su relación con Juliana y cuándo fue la última vez que la vio. Mateo explica que siempre fue en casa de su madre conmigo presente. Le muestra a Carolina el número bloqueado y los mensajes de texto que nunca respondió. Ella fotografía todo con su teléfono. Después de una hora de interrogatorio, le dice a Mateo que necesita todos sus registros telefónicos, estados de cuenta de tarjetas de crédito y calendario laboral del último año. Mateo acepta de inmediato. Dice que reunirá todo esta noche. Carolina asiente y le dice que verificará todo y comprobará su cronología. Dice que para esta noche sabrá si hay alguna laguna que pueda indicar reuniones secretas. Mientras Carolina se adueña de la mesa de nuestro comedor con los registros de Mateo esparcidos por todas partes, hago una cita con un abogado. Violeta me recomendó a un abogado familiar llamado licenciado Samuel Mercado, quien ayudó a su primo en un divorcio. Llamo a su oficina y explico que necesito verlo lo antes posible. La recepcionista escucha el pánico en mi voz y me consigue un espacio para el final de la tarde. Necesito saber cuáles son mis opciones si Mateo realmente es el padre del bebé de Juliana. Necesito entender mis derechos con respecto a mi propio embarazo, nuestra casa y nuestro dinero. El no saber me está matando. La oficina del licenciado Mercado está en un edificio en el centro. La sala de espera tiene sillas de piel y pinturas de veleros. Lleno formularios de admisión con manos temblorosas. Cuando el licenciado Mercado me llama, es más joven de lo que esperaba, quizás unos 40 años, con ojos amables. Me siento en su oficina y le cuento todo. Escucha sin interrumpir y toma notas. Luego comienza a explicar la realidad de mi situación en términos que puedo entender. Dice que si Mateo es el padre del bebé de Juliana, absolutamente puedo solicitar el divorcio. Pero Mateo seguiría teniendo derechos y obligaciones parentales con ambos niños. Me explica los acuerdos de custodia y los cálculos de pensión alimenticia. Me explica cómo se dividen los bienes en nuestro estado. Usa un pizarrón blanco para mostrarme diferentes escenarios con porcentajes y plazos. Cada palabra que dice hace que esta pesadilla se sienta más real y concreta. Ya no estoy lidiando solo con la traición emocional. Estoy viendo procesos legales, divisiones financieras y horarios de custodia. Mi mano va a mi estómago donde mi bebé está creciendo y me siento mal pensando en compartir la custodia y coordinar entregas y explicarle a mi hijo por qué mamá y papá no viven juntos. También le pregunto al licenciado Mercado sobre los derechos legales de Linda con respecto a los nietos. Se recarga en su silla y explica que los derechos de los abuelos son bastante limitados en nuestro estado. Pero Linda podría potencialmente buscar visitación si Mateo y yo nos divorciamos. Tendría que probar que es en el mejor interés del niño y que tiene una relación establecida. La idea de que Linda tenga acceso ordenado por la corte a mi bebé me revuelve el estómago. Me imagino envenenando a mi hijo en mi contra de la misma manera que ha intentado envenenar a Mateo en contra de nuestro matrimonio. El licenciado Mercado ve mi cara y dice que podemos incluir disposiciones en cualquier acuerdo de custodia que limiten el contacto con terceros. Dice que nos estamos adelantando. Sin embargo, primero necesitamos saber si Juliana está realmente embarazada y si Mateo es realmente el padre. Recomienda que exijamos una prueba de paternidad antes de hacer cualquier movimiento legal. Salgo de su oficina con una carpeta llena de información y una factura por 5,000 pesos. Mi cabeza da vueltas con términos legales y los peores escenarios. Cuando llego a casa, Carolina sigue en la mesa del comedor, rodeada de papeles y su laptop.
Ha estado trabajando durante horas, cruzando referencias de todo lo que Mateo le dio. Mateo está en la cocina preparando la cena como si todo fuera normal. El olor a comida me da náuseas de nuevo. Carolina levanta la vista cuando entro. Dice que necesita 1 hora más para terminar. Me siento en el sofá e intento procesar todo lo que el licenciado Mercado me dijo. La casa se siente diferente ahora. Cada habitación guarda recuerdos de la vida que Mateo y yo construimos juntos. Pero ahora estoy calculando cómo dividiríamos todo. ¿Qué muebles me llevaría? Si tendría que vender la casa. ¿Cómo dividiríamos los días festivos con nuestra hija? Por la noche, Carolina nos llama a ambos al comedor. Ha organizado todo en pilas ordenadas. Nos sienta y comienza a presentar sus hallazgos como si estuviera en un tribunal. Basado en la evidencia documentada de Mateo, no hay ninguna laguna en su cronología que permita un romance con Juliana. Los estados de cuenta de su tarjeta de crédito no muestran cargos inexplicables. Su calendario de trabajo coincide con los datos de ubicación de su teléfono. Sus mensajes de texto y registros de llamadas no muestran patrones sospechosos. Ha sido minuciosa y metódica. Si Mateo estuviera teniendo una aventura con Juliana, tendría que haber sido increíblemente sofisticado para cubrir sus huellas. Carolina me mira y dice que o Mateo es un mentiroso que ha pensado en todo, o está diciendo la verdad y Juliana está mintiendo sobre el embarazo o la paternidad. Gonzalo habla desde donde ha estado sentado en silencio. Dice que hay una tercera opción que no hemos considerado. Juliana podría estar embarazada de otra persona y afirmar que es el bebé de Mateo para forzar su regreso a la familia. Linda ha dejado claro que elegiría a Juliana por encima de su propio hijo. Tal vez Juliana ve un embarazo como su boleto de regreso a la gracia de Linda y a la vida de Mateo. La habitación se queda en silencio. Esa posibilidad no se me había ocurrido. Explicaría por qué Juliana hizo este anuncio ahora, justo después de que Linda la eligiera por encima de Mateo. Explicaría por qué Linda inmediatamente pidió una junta familiar sin pedir ninguna prueba. Carolina asiente lentamente. Dice que esa es en realidad una teoría inteligente. Juliana ha estado obsesionada con Mateo durante años. Linda ha fomentado esa obsesión. Un embarazo falso o un embarazo real con el bebé de otra persona sería la máxima manipulación. Mateo parece que va a vomitar. Dice que no puede creer que Juliana haría algo tan cruel, pero luego se detiene. Dice, en realidad, sí puede creerlo después de todo lo demás. El teléfono de Mateo suena y todos nos congelamos. Es su papá, don Arturo, llamando. Mateo lo pone en altavoz. La voz de su papá suena diferente esta vez. Menos segura, más confundida. Dice que Linda sigue insistiendo en esta junta familiar, pero él mismo empieza a tener preguntas. Admite que Juliana solo le contó a Linda sobre el embarazo ayer por la mañana. Linda inmediatamente lo llamó y le exigió que llamara a Mateo para una junta familiar. No le pidió a Juliana ninguna prueba o registro médico. Simplemente lo aceptó como verdad y comenzó a hacer planes. El papá de Mateo dice que ha estado pensando en ello todo el día y algo no se siente bien. Dice que Linda ha estado actuando extraño últimamente. Más obsesionada con Juliana de lo habitual. Le pregunta a Mateo directamente si hay alguna posibilidad de que este bebé sea suyo. Mateo dice que absolutamente no. Que no ha estado a solas con Juliana en más de 5 años. Que no ha respondido a ninguno de sus mensajes o intentos de contacto. Su papá se queda callado por un largo momento. Luego dice que eso es lo que pensaba. Dice que hablará con Linda sobre obtener pruebas antes de que ocurra cualquier junta familiar. Mateo le da las gracias y cuelga. Nos quedamos todos sentados mirándonos. La situación está cambiando. La historia de Linda comienza a resquebrajarse, pero todavía no tengo respuestas. Todavía no sé si Juliana está realmente embarazada o si está mintiendo o si hay alguna otra explicación en la que no he pensado. Todo lo que sé es que mi bebé de 12 semanas está creciendo dentro de mí mientras mi matrimonio pende de un hilo y mi suegra podría estar orquestando todo el asunto. Agarro mi teléfono y le devuelvo la llamada al papá de Mateo antes de poder dudarlo. Contesta al primer timbrazo y su voz suena cansada. Le digo que necesitamos que Juliana proporcione una foto de ultrasonido fechada y registros médicos que prueben que realmente está embarazada, además de su acuerdo por escrito para una prueba de paternidad en el momento en que nazca el bebé. La línea se queda en silencio por lo que parece una eternidad. Puedo oírlo respirar al otro lado. Finalmente dice que eso es razonable, que hablará con Linda para que esto suceda. Suena aliviado de que estemos pidiendo pruebas en lugar de simplemente aceptarlo o solicitar el divorcio de inmediato. Mateo toma el teléfono y le dice a su papá que no estamos tratando de ser difíciles, pero que necesitamos hechos antes de destruir nuestras vidas por esto. Su papá está de acuerdo y promete volver a llamar después de hablar con Linda. Pasa 1 hora y estoy caminando de un lado a otro en la cocina mientras Carolina hace un té que nadie está bebiendo. Mateo se sienta en la mesa con la cabeza entre las manos. Violeta y Gonzalo siguen aquí. Nadie quiere irse hasta que sepamos qué está pasando. Mi teléfono suena y el nombre de Linda aparece en la pantalla. Contestó y lo pongo en altavoz. Linda empieza a gritar inmediatamente sobre cómo estamos exigiendo pruebas y llamando mentirosa a Juliana. Su voz tiembla de rabia. Dice que Juliana está demasiado molesta para lidiar con nuestras acusaciones y que Mateo debería estarla apoyando en este momento difícil en lugar de proteger a su esposa celosa.
Puedo oírla respirar con dificultad, como si hubiera estado llorando o gritando. Sigue diciendo que Juliana nunca mentiría sobre algo tan serio, que estamos siendo crueles y desalmados. Algo dentro de mí se rompe. Le digo a Linda que ha estado tratando de destruir mi matrimonio desde el día que conocí a Mateo, que su obsesión con Juliana es enferma y está mal. Mi voz se vuelve más fuerte con cada palabra. Le digo que si Juliana no proporciona pruebas, entonces sabremos que está mintiendo. Y Linda o la está ayudando a mentir o está demasiado ciega para ver que la están usando. Le digo que las madres normales no mantienen cerca a la exnovia de su hijo durante años después de la ruptura. Las madres normales no invitan a las exnovias a las cenas familiares y días festivos. Las madres normales no tienen a la ex de su hijo como contacto de emergencia en el médico 5 años después de que terminaron. Estoy temblando y mis manos aprietan el teléfono con tanta fuerza que mis nudillos se ponen blancos. Carolina pone su mano en mi hombro, pero sigo adelante. Le digo a Linda que Juliana es patética por seguir rondando y que Linda es patética por alentarla. Mateo se levanta y me quita el teléfono. Por primera vez desde que lo conozco, le habla a su madre con verdadera fuerza en su voz. Le dice que su relación con Juliana siempre ha estado mal y ha sido inapropiada, y que él ya se cansó de permitirlo. Dice que no asistiremos a ningún evento familiar ni tomaremos ninguna llamada hasta que Juliana proporcione pruebas médicas y acepte la prueba de paternidad. Su voz no tiembla en absoluto. Linda empieza a llorar y a decir que él no puede hacerle esto, pero Mateo habla por encima de ella. Dice que ella tomó su decisión cuando escogió a Juliana por encima de su propio hijo hace 3 semanas y que ahora tiene que vivir con las consecuencias. Cuelga mientras ella sigue hablando. La casa queda en completo silencio. Nadie se mueve ni habla por un largo minuto. Mateo deja caer el teléfono sobre la mesa y se sienta de nuevo. Violeta rompe el silencio diciendo que eso fue lo correcto. Gonzalo está de acuerdo y dice que Mateo debería haber puesto esos límites hace años. Carolina aprieta mi mano y me dice que hice bien en defenderme, pero no me siento bien. Me siento enferma, asustada y enojada, todo al mismo tiempo. Pasan 2 días y no sabemos nada de Linda. Ni una sola llamada o mensaje. Mateo revisa su teléfono constantemente como si esperara que ella lo contacte, pero no llega nada. Está ansioso por el silencio. Sigue diciendo que su madre nunca ha pasado tanto tiempo sin contactarlo, pero también parece más ligero de alguna manera, como si se hubiera quitado un peso de encima. No está constantemente revisando su teléfono por sus llamadas o manejando sus sentimientos o explicando su comportamiento. Pasamos los 2 días simplemente estando juntos, viendo películas, hablando sobre el bebé, fingiendo que todo es normal. Carolina se queda con nosotros y ayuda en la casa. Violeta llama 2 veces al día. Todos están esperando a ver qué pasa después. Al tercer día llaman a nuestra puerta a las 8 de la mañana. Mateo abre y es su papá, don Arturo, parado allí, luciendo completamente exhausto. No llamó primero ni envió un mensaje para avisar que venía. Lleva la misma ropa de hace 2 días y tiene los ojos rojos. Pregunta si puede entrar y hablar con nosotros sobre lo que realmente ha estado pasando con Linda y Juliana. Mateo se hace a un lado y lo deja entrar. Nos sentamos todos en la sala y puedo sentir mi corazón latiendo en mi pecho. El papá de Mateo se inclina hacia adelante con las manos entrelazadas entre las rodillas y mira al suelo por un minuto antes de empezar a hablar. Nos dice que Linda le ha estado dando dinero a Juliana durante años, cientos de miles de pesos que le ocultó a él. Solo lo descubrió cuando empezó a revisar sus cuentas bancarias después del anuncio del embarazo. Descubrió retiros misteriosos que se remontan al menos a 3 años, a veces 10,000 pesos. A veces más. Confrontó a Linda al respecto ayer y ella admitió que había estado apoyando financieramente a Juliana porque Juliana estaba teniendo problemas con su trabajo de marketing y Linda quería ayudar. Pero las cantidades no coinciden con lo que alguien necesitaría para ayuda básica. Es suficiente dinero como para que pudieran haber pagado su hipoteca a estas alturas. El papá de Mateo saca su teléfono y nos muestra los estados de cuenta bancarios. Hay retiros destacados cada pocas semanas durante los últimos 3 años. Las cantidades varían, pero suman más de 800,000 pesos. Siento que voy a vomitar. Mateo solo mira la pantalla con la boca abierta. Su papá sigue hablando. Dice que Linda le ha estado contando a Juliana todo sobre la vida de Mateo, sobre nuestro matrimonio, sobre nuestros problemas. Cada discusión que teníamos, cada estrés, cada momento privado era reportado a Juliana como si Linda fuera una especie de espía. Linda se posicionó como la madre y confidente de Juliana mientras trabajaba activamente para romper el matrimonio de Mateo conmigo. Entonces el papá de Mateo dice la peor parte. Encontró mensajes de texto entre Linda y Juliana de justo antes de Navidad. Linda le contó a Juliana sobre mi embarazo antes de que Mateo y yo lo anunciáramos en la cena. Los mensajes las muestran discutiendo cómo mi embarazo lo cambiaría todo y que Juliana necesitaba actuar rápido. Su papá le pasa el teléfono a Mateo y yo me inclino para leer los mensajes. Linda escribió que Mateo estaría atado a mí para siempre una vez que naciera el bebé, que a Juliana se le estaba acabando el tiempo para recuperarlo. Juliana respondió preguntando qué debía hacer. Linda le respondió diciéndole que pusiera celoso a Mateo, que le recordara lo que tuvieron juntos, que le mostrara que ella seguía disponible y seguía siendo la mejor opción. Agarro el teléfono y me desplazo por más mensajes. Hay docenas de ellos, de meses atrás. Linda contándole a Juliana sobre peleas que Mateo y yo tuvimos. Juliana preguntando si Mateo parecía feliz conmigo. Linda diciendo que no,
que Mateo parecía estresado y atrapado. Juliana diciendo que tal vez debería contactarlo. Linda animándola a hacerlo. Los mensajes empeoran a medida que sigo leyendo. Linda sugiriendo que Juliana debería embarazarse para forzar la mano de Mateo. Juliana diciendo que no sabía si podría hacer eso. Linda diciendo que tiempos desesperados requieren medidas desesperadas. Mis manos empiezan a temblar tanto que casi se me cae el teléfono. La habitación da vueltas a mi alrededor y tengo que cerrar los ojos. Linda orquestó toda esta situación. Le dijo a Juliana que yo estaba embarazada y de repente Juliana anuncia que ella también está embarazada del bebé de Mateo. El momento no fue una coincidencia. Linda creó una crisis diseñada para destruir mi matrimonio y empujar a Mateo de regreso a Juliana. Le paso el teléfono a Mateo y corro al baño donde vomito todo lo que tengo en el estómago. Regreso del baño y el papá de Mateo sigue sentado allí, luciendo como si hubiera envejecido 10 años en la última hora. Saca un montón de papeles del bolsillo de su chaqueta y los pone en la mesa de centro entre nosotros. Mateo los alcanza, pero sus manos tiemblan tanto que apenas puede recogerlos. Me inclino para leer con él y el primer mensaje hace que mi estómago se caiga de nuevo. Linda le escribió a Juliana hace 2 meses diciendo que notaba a Mateo distante e infeliz. Que tal vez el matrimonio no estaba funcionando como todos esperaban. Juliana respondió preguntando si Linda pensaba que todavía había una oportunidad para ellos. Linda respondió que siempre creyó que Mateo tomó la decisión equivocada, que algunas personas simplemente están destinadas a estar juntas sin importar qué. Reviso más páginas y empeoran con cada una. Linda contándole a Juliana sobre una pelea que Mateo y yo tuvimos sobre su horario de trabajo. Juliana preguntando si eso significaba que se estaba alejando de mí. Linda diciendo que sí. Que Mateo probablemente se estaba dando cuenta de que se conformó con la mujer equivocada. Hay mensajes donde Linda le da a Juliana detalles sobre nuestra vida que no tenía por qué compartir. ¿A qué hora llega Mateo a casa del trabajo? ¿A qué gimnasio va? ¿Qué restaurantes nos gustan? Juliana agradeciéndole por mantenerla actualizada, diciendo que eso la ayuda a sentirse conectada con él. Encuentro un mensaje de 3 semanas antes de Navidad donde Linda le dice a Juliana que parezco estresada y cansada todo el tiempo. Que Mateo mencionó que estaba actuando diferente. Juliana pregunta si Linda cree que algo anda mal en nuestro matrimonio. Linda responde que eso espera. Que eso le daría a Mateo la oportunidad de corregir su error. Mis manos comienzan a acalambrarse de apretar los papeles con tanta fuerza. Mateo está leyendo sobre mi hombro y puedo oír su respiración volviéndose más rápida y superficial. Su papá solo se sienta allí con la cabeza gacha, sin mirarnos a ninguno de los dos. Sigo pasando páginas y encuentro los mensajes de justo después de Navidad. Linda le escribió a Juliana el día después de nuestra explosión diciendo que anuncié mi embarazo en la cena y me fui furiosa. La respuesta de Juliana es solo una palabra preguntando si Linda está segura. Linda lo confirma y dice que esto lo cambia todo. Que una vez que nazca el bebé, Mateo estará atrapado conmigo para siempre. Juliana responde preguntando qué debe hacer. Linda le dice que necesita actuar rápido, que necesita recordarle a Mateo lo que tuvieron juntos, que necesita mostrarle que todavía hay una oportunidad para que sean felices. Juliana dice que no sabe cómo hacer eso. Linda sugiere el viaje a Italia, sacar viejos recuerdos, ponerlo celoso. Entonces Linda escribe algo que me da ganas de vomitar de nuevo. Le dice a Juliana que si realmente quiere recuperar a Mateo debería considerar embarazarse también, que un bebé forzaría a Mateo a elegir. Le haría darse cuenta de que todavía tiene sentimientos por ella. Juliana responde diciendo que no cree que pueda hacer eso, que parece una locura. Linda responde diciendo que tiempos desesperados requieren medidas desesperadas, que a veces tienes que luchar por lo que quieres. El siguiente mensaje es de hace una semana. Juliana le dice a Linda que ha estado pensando en la idea del embarazo, que tal vez funcionaría. Linda la anima. Dice que Mateo asumiría su responsabilidad y haría lo correcto si Juliana estuviera esperando un hijo suyo. Juliana pregunta cómo haría para que eso sucediera. Linda sugiere decirle a la gente que ya está embarazada, que el solo anuncio crearía suficiente caos para romper nuestro matrimonio. Juliana parece dudar. Pero Linda sigue presionando, diciendo que esta es la última oportunidad de Juliana antes de que llegue el bebé y Mateo quede atado a mí permanentemente. El último mensaje es de hace 2 días. Juliana le dice a Linda que está lista para hacerlo, que dirá que está embarazada del bebé de Mateo. Linda responde con varios emojis de corazón y dice que ayudará a asegurarse de que todos lo crean. Dejé caer los papeles al suelo y me levanté porque necesito moverme o voy a empezar a gritar. Mateo sigue sentado allí mirando la última página con la boca abierta. Su papá finalmente levanta la vista y sus ojos están rojos como si hubiera estado llorando. Nos dice que confrontó a Linda anoche después de encontrar estos mensajes. Ella se derrumbó y lo admitió todo. Pero seguía diciendo que solo quiere que Juliana sea feliz. Que Juliana es como una hija para ella. El papá de Mateo le dijo que su obsesión con Juliana ha destruido su relación con su hijo. Dijo que está considerando la separación si ella no busca terapia seria. Mateo hace un sonido como si todo el aire acabara de salir de su cuerpo. Su papá sigue hablando, diciendo que debería haber visto cuán enferma se había vuelto la fijación de Linda con Juliana. Que él lo permitió al no enfrentarla, al dejar que mantuviera a Juliana en sus vidas mucho después de la ruptura.
Se disculpa con ambos. Dice que falló como padre y como esposo al no proteger a Mateo de esta manipulación. Me vuelvo a sentar porque mis piernas ya no me sostienen. Mateo recoge los papeles de nuevo y los lee una vez más como si esperara que dijeran algo diferente. Su papá saca su teléfono y nos muestra más mensajes. Unos que no imprimió. Linda diciéndole a Juliana que Mateo se casó con la mujer equivocada. Juliana respondiendo que siempre sintió que Mateo fue el que se le escapó. Linda diciendo que estaban destinados a estar juntos. Que lo supo desde la primera vez que Juliana fue a la comida del domingo hace tantos años. Juliana preguntando si Mateo alguna vez habla de ella. Linda diciendo que sí. Que la menciona todo el tiempo. Lo cual sé que es una mentira total porque Mateo apenas hablaba de Juliana hasta que ella empezó a aparecer en todas partes. Encuentro otro mensaje donde Linda le cuenta a Juliana sobre un ascenso laboral que Mateo obtuvo el año pasado. Juliana lo felicita a través de Linda en lugar de directamente y Linda responde diciendo que Juliana entiende a Mateo mejor de lo que yo jamás podré. Hay todo un hilo sobre nuestra boda donde Linda se queja con Juliana sobre la planificación, sobre cómo yo no quería la opinión de Linda en nada. Juliana simpatiza y dice que probablemente estoy intimidada por la relación cercana de Linda con Mateo. Linda está de acuerdo y dice que intentó ser acogedora, pero yo la rechacé desde el principio. Leo estos mensajes y quiero reír porque la reescritura de la historia es tan extrema. Linda me hizo la vida imposible desde el primer día y ahora le está diciendo a Juliana que yo fui el problema. Mateo finalmente habla y su voz suena destrozada. Le pregunta a su papá por qué nos llamó sobre el embarazo de Juliana si tenía dudas. Su papá admite que Linda estaba parada justo allí, diciéndole qué decir. Él siguió el juego al principio porque no quería creer que su esposa haría algo tan manipulador. Pero su conciencia lo ha estado carcomiendo desde que hizo la llamada. Así que revisó sus cuentas bancarias y el teléfono de ella y encontró todo esto. Vino hoy para decirnos la verdad antes de que las cosas fueran más lejos. Mateo se levanta y camina hacia la ventana. Mira hacia la calle durante un largo rato antes de volverse para mirar a su papá. Dice que no quiere saber nada de su madre hasta que reciba ayuda profesional seria. Que Linda ha sido emocionalmente abusiva conmigo durante años y este plan de embarazo falso es imperdonable. Su papá asiente y dice que lo entiende. Que no culpa a Mateo por cortar el contacto. Mateo le dice que Linda ha estado tratando de destruir nuestro matrimonio desde antes de que comenzara, que ha estado trabajando en nuestra contra todo este tiempo. Su papá está de acuerdo y dice que los mensajes de texto lo prueban más allá de toda duda. Tomo mi teléfono y busco terapeutas en nuestra área porque no puedo manejar esto sin ayuda profesional. Encuentro a una llamada doctora Lucía Garza que tiene buenas críticas y disponibilidad. Llamo a su consultorio y le explico que necesito una cita de emergencia, que estoy lidiando con manipulación familiar. Estoy embarazada y no puedo procesar esto sola. La recepcionista me pone en espera y regresa diciendo que la doctora Garza puede hacerme un espacio mañana por la tarde. Tomo la cita y cuelgo. El papá de Mateo se prepara para irse y nos dice que se va a mudar de la casa. Dice que no puede quedarse con Linda después de ver lo que ha hecho. Que necesita espacio para averiguar si su matrimonio puede salvarse. Mateo lo acompaña a la puerta y se abrazan durante un largo rato. Después de que se va, Mateo regresa y se sienta a mi lado en el sofá. Pone la cabeza entre las manos y puedo ver sus hombros temblando. Pongo mi mano en su espalda, pero no sé qué decir. Nos quedamos así hasta que oscurece afuera. A la mañana siguiente, el teléfono de Mateo suena mientras todavía estamos en la cama y contesta sin ver quién es. Su hermano Miguel empieza a hablar antes de que Mateo pueda decir hola, diciéndole que necesita escuchar lo que ha estado pasando con Linda. Miguel dice que Linda lo llamó hace 3 días pidiéndole que hiciera entrar en razón a Mateo sobre el embarazo de Juliana, para convencerlo de que hiciera lo correcto y la apoyara. Miguel se negó después de hablar con su papá y escuchar nuestra versión de todo. Le dice a Mateo que ha estado hablando con otros miembros de la familia y varios de ellos están empezando a cuestionar la versión de los hechos de Linda, especialmente después de que su papá confirmó que no hay ningún embarazo real y les mostró a algunos de ellos los mensajes de texto. Mateo pone el teléfono en altavoz para que yo pueda oír y Miguel sigue diciendo que su tía Karen y su tío Tomás están cuestionando por qué Linda mentiría sobre algo tan serio. Miguel suena enojado cuando habla de cómo Linda intentó manipularlo para presionar a Mateo, como lo ha estado haciendo con todos durante años y él nunca lo vio claramente hasta ahora. Mateo le agradece por llamar y por creernos. Y después de colgar, siento un pequeño alivio de que al menos una persona de su familia vea la verdad. 2 horas después, estoy revisando las redes sociales mientras Mateo hace el desayuno y veo que Linda ha publicado algo en su página. Es un mensaje vago sobre cómo algunos hijos olvidan todo lo que sus padres sacrificaron por ellos. Cómo la traición proviene de las personas que más amas. No nos nombra directamente, pero cualquiera que conozca nuestra situación sabrá exactamente de quién está hablando. Reviso los comentarios y los miembros de la familia extendida ya están tomando partido. Algunos publicando emojis de corazón y mensajes de apoyo, otros preguntando qué pasó. Una amiga de Linda publica algo sobre hijos ingratos que abandonan a sus madres y Linda responde con un emoji llorando. Siento que se me calienta la cara mientras leo más comentarios, viendo a Linda pintarse como la víctima mientras nos hace ver como personas horribles. Mateo se acerca y mira mi teléfono y su mandíbula se tensa cuando ve lo que está haciendo su madre.
Le muestro otras 3 publicaciones que hizo en la última hora, todas con el mismo tema de traición y corazón roto. Todas cuidadosamente redactadas para que la gente sienta lástima por ella sin explicar realmente lo que pasó. Los comentarios siguen llegando y veo a miembros de la familia que apenas conozco opinando sobre nuestro matrimonio y nuestras elecciones basándose en las medias verdades manipuladoras de Linda. Llamo al licenciado Mercado porque no sé qué más hacer y estoy tan enojada que apenas puedo pensar con claridad. Contesta de inmediato y le cuento sobre la campaña de Linda en redes sociales, cómo nos está arrastrando públicamente sin nombrarnos directamente. El licenciado Mercado me pide que haga capturas de pantalla de todo y se las envíe, cada publicación y cada comentario. Dice que no responda a nada, que no interactúe con Linda ni con nadie que la defienda, solo documentarlo todo. Le pregunto si podemos hacer que pare y dice que no realmente. Ella tiene derecho a publicar en su propia página, pero si esto escala, podríamos necesitar una orden de restricción. Explica que las publicaciones de Linda en redes sociales en realidad nos ayudarán a probar un patrón de acoso si necesitamos protección legal más adelante. El licenciado Mercado me dice que guarde capturas de pantalla de todo con fechas y horas y que anote a cualquiera que esté participando en el acoso. Paso la siguiente hora revisando la página de Linda y las páginas de sus amigas, tomando capturas de pantalla de cada publicación y comentario relacionado con nosotros. Hay 43 publicaciones o comentarios diferentes en total y los guardo todos en una carpeta en mi teléfono. Mateo me observa hacer esto y puedo ver que está luchando con la idea de que su madre sea tan vengativa, que intentaría poner a toda su familia en nuestra contra públicamente. Esa tarde, el teléfono de Mateo vibra con una notificación de correo electrónico, y cuando lo revisa, su rostro se pone completamente blanco. Me muestra la pantalla y es de Juliana, un correo electrónico largo con el asunto que solo dice "lo siento". Mateo lo abre y lo leemos juntos en el sofá. Juliana escribe que no está embarazada, que nunca lo estuvo, y que lamenta haber dejado que las cosas llegaran tan lejos. Dice que Linda la animó a decirle a la gente que estaba embarazada porque eso obligaría a Mateo a enfrentar sus verdaderos sentimientos y ella aceptó porque estaba desesperada. El correo electrónico continúa por párrafos y me siento mal leyendo las palabras de Juliana sobre cómo pensó que esto haría que Mateo se diera cuenta de que todavía la amaba. Escribe sobre cómo Linda le hizo creer que Mateo era infeliz en nuestro matrimonio, que hablaba de Juliana todo el tiempo, que simplemente era demasiado leal para dejarme por su cuenta. Juliana admite que a Linda se le ocurrió la idea del embarazo después de que anuncié que estaba embarazada en Navidad, diciendo que crearía una situación en la que Mateo tendría que elegir. Leí todo 2 veces porque no puedo creer que alguien admita algo tan calculado y cruel. El correo electrónico pasa de la confesión a la justificación a mitad de camino. Juliana escribe que nunca superó a Mateo, aunque terminaron hace años, que verlo conmigo le hizo darse cuenta de lo que perdió. Dice que Linda le hizo creer que él también la amaba, que todas las cenas familiares y días festivos donde Linda la incluía eran prueba de que ella todavía pertenecía a la vida de Mateo. Juliana culpa a Linda por la mayor parte, diciendo que Linda alimentó su esperanza y aliento durante años, haciéndole pensar que la reconciliación era posible. Pero luego Juliana admite que sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, que sabía que estaba cruzando límites y lastimando a la gente. Escribe que se permitió creer la versión de la realidad de Linda porque era lo que quería oír, y lamenta el dolor que causó. El correo electrónico termina con Juliana diciendo que se va a mudar y no volverá a contactar a Mateo, que espera que algún día él pueda perdonarla. Termino de leer y miro a Mateo, que solo mira la pantalla como si no pudiera procesar lo que está viendo. Dice que necesita mostrarle esto a su familia, que necesitan ver la prueba de lo que hicieron Linda y Juliana. Mateo reenvía el correo electrónico de Juliana a toda su familia con un mensaje en la parte superior. Escribe que esta es la prueba de la manipulación de su madre y la participación voluntaria de Juliana en un plan para destruir su matrimonio. Dice que bloqueará a ambas permanentemente, y cualquiera que defienda su comportamiento también será bloqueado. Lo veo escribir el mensaje y presionar enviar, y en cuestión de minutos su teléfono comienza a vibrar con respuestas. Abre las primeras y algunas personas se disculpan, diciendo que deberían haber cuestionado la historia de Linda en lugar de creerle. Su prima escribe que está horrorizada y que nunca habría creído a Linda capaz de algo así, pero otros mensajes defienden a Linda, diciendo que solo quería que Mateo fuera feliz, que no podía saber que Juliana llevaría las cosas tan lejos. La tía de Mateo escribe que Linda ha pasado por mucho y que tal vez deberíamos tener más compasión. Veo la expresión de Mateo endurecerse mientras lee estas respuestas y comienza a bloquear gente sin siquiera responder a sus mensajes. Bloquea a su tía que defendió a Linda, a 2 primos que dieron excusas, y a un montón de familiares lejanos a quienes les gustaron las publicaciones de Linda en las redes sociales. Al final del día ha bloqueado a 15 personas, incluidas 2 tías y un primo con el que solía ser cercano. Las respuestas siguen llegando durante los días siguientes, y puedo ver a la familia dividiéndose en bandos claros. Algunas personas nos contactan en privado para disculparse y ofrecer apoyo, diciendo que cortarán contacto con Linda hasta que asuma la responsabilidad. Otros se aferran a defenderla, argumentando que solo es una madre que ama a su hijo y cometió un error. Mateo deja de leer los mensajes después del primer día y simplemente bloquea a cualquiera que no nos apoye explícitamente. Lo veo hacer esto sin emoción.
como si finalmente hubiera aceptado que algunas relaciones no pueden salvarse. Su teléfono se vuelve más silencioso a medida que se acumulan los bloqueos y finalmente solo queda un puñado de miembros de la familia que aún pueden contactarlo. Miguel le envía un mensaje de texto para decirle que está orgulloso de Mateo por enfrentarse a Linda, y su papá llama para decir que apoya nuestra decisión de cortar contacto con cualquiera que permita su comportamiento. Pero el silencio de todos los demás es ruidoso. Y puedo decir que Mateo está de luto por la familia que pensó que tenía. En mi chequeo de las 16 semanas, la obstetra me toma la presión arterial 3 veces porque no le gustan los números que está viendo. Me pregunta sobre el estrés en mi vida. Y casi me río porque, ¿por dónde empezaría? Le cuento sobre el drama familiar y el embarazo falso y el acoso en las redes sociales. Y ella escucha con preocupación en su rostro. Me toma la presión arterial de nuevo, y está aún más alta que antes. Y dice que esto es peligroso para mí y para el bebé. La obstetra me pone en reposo relativo de inmediato, diciendo que necesito mantenerme sin hacer esfuerzos tanto como sea posible y evitar cualquier situación estresante. Explica que la presión arterial alta durante el embarazo puede llevar a complicaciones graves, que necesito priorizar mi salud y la de mi bebé sobre el drama familiar. Empiezo a llorar en el consultorio porque siento que estoy fallando en todo, como si el estrés que causó Linda ahora estuviera amenazando a mi bebé. La obstetra es amable pero firme, diciéndome que el reposo no es opcional y que Mateo necesita hacerse cargo de todas las responsabilidades del hogar. Me programa un seguimiento en 2 semanas y dice que si mi presión arterial no mejora, tendrá que considerar intervenciones más serias. Mateo se toma una semana libre del trabajo tan pronto como llegamos a casa de la cita. Llama a su jefe y le explica la situación y le dan el tiempo sin ningún problema. Lo veo transformarse en alguien que no había visto antes, alguien que toma el control y se encarga de todo sin que se lo pidan. Cocina todas nuestras comidas, lava la ropa, limpia la casa y no me deja hacer nada más agotador que sentarme en el sofá. Cuando su teléfono suena con llamadas de miembros de la familia, las rechaza de inmediato y bloquea los números si siguen intentando. Me trae agua y bocadillos durante todo el día. Me ayuda a ir al baño cuando lo necesito y se sienta conmigo mientras descanso. Por la noche me da masaje en los pies y me cuenta historias sobre el futuro, sobre nuestra hija y la vida que vamos a construir lejos del caos de su madre. Lo veo protegiéndome ferozmente de cualquier llamada o mensaje estresante, revisando todo antes de que yo lo vea. Y me doy cuenta de que este es quien puede ser cuando no está atrapado entre Linda y yo. Nos está eligiendo a mí y a nuestro bebé por completo. Y por primera vez desde que nos casamos, siento que realmente soy su prioridad. Violeta viene todos los días para hacerme compañía durante el reposo. Trae revistas y bocadillos. Se sienta conmigo en el sofá y me ayuda a procesar todo lo que ha pasado. Hablamos sobre la manipulación de Linda, la confesión de Juliana, los miembros de la familia que eligieron bando y lo cerca que estuve de perder mi matrimonio por la obsesión de otra persona. Violeta señala que, si bien esta situación es horrible, también ha revelado la verdad sobre Linda que nunca podré dejar de ver o excusar. Dice que pasé 3 años tratando de ganar la aprobación y aceptación de Linda, pero Linda nunca tuvo la intención de darme ninguna de las dos porque siempre estuvo trabajando para que Mateo volviera con Juliana. Violeta me ayuda a ver que el comportamiento de Linda nunca se trató de que yo fuera lo suficientemente buena o me esforzara lo suficiente. Se trataba de la fijación enfermiza de Linda con una relación que terminó hace años. Hablamos sobre los límites y cómo será mi vida en el futuro sin Linda en ella. Y Violeta me recuerda que estoy construyendo mi propia familia ahora con personas que realmente me aman y respetan. Se queda por horas cada día, y estoy agradecida por su presencia constante, por alguien que ve la situación con claridad y no trata de poner excusas por el comportamiento de nadie. Una semana después de mi reposo, el papá de Mateo llama y nos dice que solicitó la separación legal de Linda esa mañana. Se mudó a un pequeño departamento al otro lado de la ciudad y le entregaron los papeles en la casa. Su voz suena cansada pero firme cuando explica que ya terminó de permitir su comportamiento, que verla tratar de destruir el matrimonio de Mateo fue lo último que pudo tolerar. Dice que quiere reconstruir su relación con Mateo, pero entiende si necesitamos tiempo y espacio para procesar todo lo que ha pasado. Mateo le da las gracias y hablan unos minutos más sobre logística y los próximos pasos. Después de colgar, Mateo se sienta en silencio durante un largo rato antes de decir que su papá debería haber hecho esto hace años, pero se alegra de que finalmente esté sucediendo. 2 horas después, Linda llama al teléfono de Mateo y está sollozando tan fuerte que apenas puedo entenderla a través del altavoz. Le ruega a Mateo que llame a su padre y le diga que todo esto es un gran malentendido, que ella no quería que las cosas llegaran tan lejos con Juliana. Mateo se mantiene notablemente tranquilo y le dice que ella destruyó su propio matrimonio al elegir a Juliana por encima de su propia familia repetidamente durante años. Dice que casi destruye su matrimonio también y que espera que ella obtenga ayuda profesional, pero que él ya terminó de ser su apoyo emocional mientras ella se niega a asumir la responsabilidad. Linda empieza a gritar que yo lo puse en su contra, que él nunca habría abandonado a su madre antes de conocerme. Mateo cuelga sin responder y bloquea su número en su teléfono. A la mañana siguiente recibimos una carta certificada del abogado de Juliana amenazando con demandarnos por difamación por el correo electrónico que Mateo envió a la familia exponiendo el embarazo falso. La carta afirma que dañamos la reputación de Juliana y le causamos angustia emocional al compartir información privada. Inmediatamente llamo al licenciado Mercado y le leo la carta por teléfono.
Me dice que no me preocupe, que él se encargará y que le reenviemos el hilo del correo electrónico. El licenciado Mercado envía una carta de respuesta ese mismo día detallando la propia admisión por escrito de Juliana del embarazo falso en su correo electrónico a Mateo. Su carta ofrece contrademandar a Juliana por angustia emocional, acoso y los costos médicos asociados con las complicaciones de mi embarazo causadas por su manipulación. Incluye documentación de mi diagnóstico de presión arterial alta y órdenes de reposo como prueba del daño. 3 días después, el licenciado Mercado llama para decirnos que el abogado de Juliana retiró la amenaza de difamación después de ver nuestra evidencia. Dice que el abogado probablemente le aconsejó a Juliana que no tenía caso y que probablemente perdería estrepitosamente si contrademandábamos. Una semana después de eso, Miguel le envía un mensaje a Mateo diciendo que escuchó a través de miembros de la familia que Juliana se mudó a otro estado. Aparentemente, las consecuencias de todo fueron demasiado para ella y el apoyo de Linda no valía la pena quedarse para la vergüenza pública. Miguel dice que algunos miembros de la familia se sienten mal por Juliana, pero la mayoría de la gente piensa que ella se lo buscó al seguirle el juego a la manipulación de Linda. Mateo me reenvía el mensaje y ambos nos sentimos aliviados de que Juliana se haya ido físicamente de nuestras vidas ahora. Mi siguiente sesión de terapia con la doctora Garza se centra en trabajar mi enojo hacia Mateo por años de permitir pasivamente la situación. Le digo a la doctora Garza que entiendo que su madre lo entrenó para dudar de sí mismo y priorizar los sentimientos de ella, pero sigo enojada de que me dejara sufrir tanto antes de finalmente defenderse. La doctora Garza me ayuda a ver que mi enojo es válido, pero también que Mateo está cambiando activamente su comportamiento ahora, cuando más importa. Sugiere que Mateo se una a mí para sesiones de terapia de pareja para que podamos trabajar en esto juntos con guía profesional. Mateo acepta de inmediato cuando se lo pido esa noche. En nuestra primera sesión conjunta, la doctora Garza le pide a Mateo que articule lo que la manipulación de su madre le hizo a él a lo largo de los años. Al principio le cuesta, pero luego explica cómo Linda lo entrenó desde la infancia para dudar de sus propias percepciones y sentimientos. Dice que ella le decía que sus recuerdos estaban equivocados, que sus emociones eran exageraciones, que sus límites eran egoístas. Para cuando era adulto, automáticamente se cuestionaba a sí mismo cada vez que alguien lo desafiaba, especialmente su madre. La doctora Garza señala que esto es abuso emocional y por gaslighting por de manual, que Linda destruyó sistemáticamente la capacidad de Mateo para confiar en sí mismo, para que él siempre se sometiera al juicio de ella. Mateo empieza a llorar durante la sesión y admite que siente que me falló al no protegerme de su madre antes. Me acerco y le tomo la mano mientras la doctora Garza nos guía a través del procesamiento de estos sentimientos juntos. Durante las siguientes semanas, la doctora Garza ayuda a Mateo a escribir una carta a su madre, estableciendo límites claros para cualquier relación futura. La carta dice que está dispuesto a tener contacto supervisado con ella después de que complete 6 meses de terapia con un profesional con licencia. Dice que ella necesita proporcionar pruebas de tratamiento continuo y escribirme una disculpa genuina que asuma la responsabilidad de sus acciones sin culpar a nadie más. Mateo me lee varios borradores y trabajamos juntos en la redacción hasta que se siente correcta. Envía la carta a casa de Linda con acuse de recibo para que sepamos que la recibió. La respuesta de Linda llega 10 días después. Y son 3 páginas de acusaciones desagradables. Me culpa por poner a Mateo en su contra y envenenar su mente con mentiras sobre su relación con Juliana. Escribe que nunca se disculpará por amar a Juliana como la hija que siempre quiso, y que yo debería estar agradecida de que ella esté dispuesta a tolerarme como la esposa de Mateo. La carta dice que Mateo está traicionando a su familia al elegirme a mí por encima de su propia madre, y espera que se dé cuenta de su error antes de que sea demasiado tarde. Mateo lee todo en voz alta para mí, luego suspira profundamente y lo guarda en una carpeta con toda la demás documentación que hemos estado guardando. Etiqueta la carpeta claramente en caso de que alguna vez necesitemos solicitar una orden de restricción contra ella. En mi chequeo de las 20 semanas, la obstetra revisa mi presión arterial varias veces y sonríe cuando me dice que está de vuelta en el rango normal. Dice que la bebé está sana y desarrollándose justo a tiempo a pesar de todo lo que pasé en la primera mitad del embarazo. Me da de alta del reposo y me permite volver a mis actividades normales, aunque me advierte que todavía evite el estrés excesivo y tome descansos cuando los necesite. Lloro lágrimas de felicidad en el consultorio porque estaba muy asustada de que el estrés hubiera dañado algo permanentemente. El papá de Mateo empieza a venir a las cenas de domingo después de que me levantan el reposo. La primera cena es incómoda porque todos estamos descubriendo cómo relacionarnos sin Linda allí. Trae un elefante de peluche para la bebé y se disculpa de nuevo por no haberse enfrentado a Linda antes. Durante las siguientes semanas, lentamente construimos una relación real con él, separada de la influencia de Linda. Nos cuenta historias sobre la infancia de Mateo que se centran en recuerdos felices y momentos divertidos en lugar de la manipulación de Linda. Veo de dónde sacó Mateo su amabilidad y su fuerza tranquila, las partes de él que no están dañadas por el abuso de su madre. El papá de Mateo trae regalos para la bebé cada semana y hace preguntas consideradas sobre nuestros planes de crianza. A los 6 meses de embarazo, planeamos una pequeña fiesta de revelación de género solo con las personas que nos apoyaron en todo. Violeta y Gonzalo vienen temprano para ayudar a poner las decoraciones en nuestro patio trasero.
Carolina vuela para el fin de semana y trae una canasta de regalo enorme con artículos para bebé. El papá de Mateo llega con Miguel, y ambos se ven emocionados por saber finalmente si es niño o niña. Decidimos hacer la revelación con un cañón de polvo porque parecía divertido y simple. Mateo y yo nos paramos juntos en medio del patio mientras todos hacen la cuenta regresiva. Jalamos el cordón al mismo tiempo y polvo rosa explota en el aire a nuestro alrededor. Mateo empieza a llorar de inmediato. Lágrimas de felicidad corriendo por su rostro mientras me abraza fuerte. Su papá se acerca y abraza a Mateo mientras le dice que va a ser un padre increíble para su hijita. Miguel le da una palmada en la espalda a Mateo y bromea sobre cómo Mateo tendrá que aprender a peinar y a jugar a las fiestas de té. Violeta me abraza y me susurra que esta niña va a ser tan amada y protegida. Pasamos el resto de la tarde celebrando con las personas que realmente importan, las que eligieron apoyar a nuestra familia en lugar de la disfunción de Linda. Veo a Mateo riendo con su papá y su hermano, hablando de su hija con pura alegría en su rostro, y me siento agradecida de haber sobrevivido a los intentos de Linda de destruirnos. La semana después de la revelación de género, Mateo hace una cita con el licenciado Mercado para actualizar todos nuestros documentos legales. Nos sentamos en la oficina del licenciado Mercado mientras nos guía a través de los formularios de contacto de emergencia y los papeles de directivas médicas. Mateo elimina el nombre de Linda de cada documento y agrega a Violeta y a su papá en su lugar. El licenciado Mercado abre el testamento que Mateo hizo hace años cuando recién comenzó su carrera, y lo revisamos línea por línea. Hay una sección sobre la tutela si algo nos pasa a ambos, y el nombre de Linda está listado como tutora principal. Mateo se estremece físicamente cuando lo ve escrito allí. El licenciado Mercado redacta un nuevo lenguaje que excluye específicamente a Linda de cualquier derecho de custodia o tutela. Lo hace blindado con términos legales que no entiendo completamente, pero en los que confío por completo. Mateo firma todo sin dudarlo, y lo veo borrar sistemáticamente a su madre de nuestra vida legal. Cuando salimos de la oficina del licenciado Mercado, Mateo pone su mano sobre mi vientre y le promete a nuestra hija que siempre estará protegida de la manipulación de Linda. Ese fin de semana empezamos a armar el cuarto del bebé en la habitación de invitados. Mateo mueve todas las cajas de almacenamiento al garage y pinta las paredes de un color amarillo suave que elegimos juntos. Ensambla la cuna siguiendo las instrucciones cuidadosamente. No se frustra cuando las piezas no encajan de inmediato. Yo organizo la ropita de bebé por talla mientras él arma el cambiador y la cómoda. Cuelga cortinas e instala el monitor de bebé, probándolo varias veces para asegurarse de que funcione perfectamente. Cada tarde después del trabajo, Mateo llega a casa y se dirige directamente al cuarto del bebé para trabajar en algo. Lee libros sobre embarazo durante sus descansos para comer y subraya secciones sobre el cuidado del recién nacido. Nos inscribe en clases de paternidad en el hospital y asiste a cada sesión, toma notas detalladas, hace preguntas inteligentes. Por la noche le habla a mi vientre, le cuenta a nuestra hija sobre su día, le lee libros infantiles con diferentes voces graciosas que me hacen reír. Está presente de una manera que nunca lo estuvo antes. Completamente comprometido en lugar de solo seguir la corriente. Lo veo convertirse en el padre que nuestra hija necesita y en el compañero que siempre esperé que pudiera ser. 3 semanas después, estoy doblando ropa en la sala cuando suena el timbre. Mateo está más cerca de la puerta, así que él responde mientras yo sigo clasificando pequeños calcetines de bebé. Oigo la voz de Linda en el porche diciendo que solo quiere hablar, que esto ya ha durado demasiado. La respuesta de Mateo es tranquila y firme. Le dice que está invadiendo nuestra propiedad y que necesita irse de inmediato. Linda empieza a llorar, diciendo que es su madre y que merece ser escuchada. Mateo repite que está invadiendo la propiedad y le cierra la puerta en la cara. Camino hacia la ventana y me asomo por las cortinas. Linda está parada en nuestro porche sollozando, con las manos presionadas contra la puerta como si intentara entrar a la fuerza. Se queda allí exactamente 20 minutos mientras Mateo y yo nos sentamos en el sofá en silencio. Finalmente camina de regreso a su auto, se sube y se va. Mateo llama inmediatamente al licenciado Mercado y describe lo que pasó. El licenciado Mercado dice que este es el patrón de acoso que necesitamos para solicitar una orden de restricción. A la mañana siguiente vamos al juzgado y llenamos el papeleo. Llevamos copias de todos los mensajes de texto de Linda, la carta amenazante, la documentación de ella apareciendo sin previo aviso. El juez revisa todo y otorga una orden de restricción temporal ese mismo día. Linda está legalmente obligada a mantenerse al menos a 150 metros de distancia de nosotros y de nuestra casa. Cuando llegamos a casa con la orden firmada, siento que puedo respirar adecuadamente por primera vez en meses. La protección legal me da la tranquilidad de que Linda no puede simplemente aparecer cuando quiera. 2 semanas después de que le entregan la orden de restricción, el papá de Mateo llama y pregunta si puede venir a hablar. Llega luciendo cansado y se sienta en la mesa de nuestra cocina con un café que ninguno de los dos hizo lo suficientemente fuerte. Nos dice que Linda sí empezó la terapia después de que le entregaron la orden de restricción. Su terapeuta está tratando de ayudarla a entender los límites y asumir la responsabilidad de sus acciones. Pero según el papá de Mateo, Linda pasa la mayor parte de sus sesiones de terapia culpando a todos los demás por sus problemas. Me culpa a mí por poner a Mateo en su contra. Culpa a Mateo por elegir a su esposa por encima de su madre. Culpa al papá de Mateo por no apoyar su relación con Juliana. Se niega a reconocer que sus propias decisiones llevaron a esta situación.
El papá de Mateo dice que se cansó de esperar a que Linda cambie. Solicitó el divorcio la semana pasada y sacó sus pertenencias de su casa a su departamento. No puede vivir con alguien que se niega a asumir la responsabilidad por el daño que causó a su propia familia. Con 30 semanas de embarazo, estoy sentada en el cuarto de la bebé doblando más ropa de bebé cuando algo cambia dentro de mí. Me doy cuenta de que he perdonado a Mateo por su papel en todo este desastre. Ha demostrado a través de acciones consistentes durante meses que nos ha elegido a mí y a nuestra hija. Se ha convertido en el compañero que necesitaba que fuera desde el principio. Puso límites con su madre y los mantuvo incluso cuando fue difícil. Me protegió cuando yo era vulnerable y puso a nuestra familia primero. No digo que el pasado no dolió o que he olvidado cuánto tiempo le tomó enfrentarse a Linda, pero puedo ver lo duro que ha trabajado para cambiar, para ser mejor, para construir la vida que ambos queremos. Esa noche le digo a Mateo que lo he perdonado y él llora mientras me abraza. Unos días después estamos discutiendo nombres para la bebé y Mateo sugiere varios nombres de su familia. El nombre de su abuela, el nombre de su tía, nombres tradicionales que tienen significado en su lado. Escucho todas sus sugerencias y luego le digo que quiero nombrar a nuestra hija como mi abuela. Se llamaba Rosa y era la mujer más amable y fuerte que he conocido. Mateo se queda callado por un minuto y luego sonríe y dice: Rosa es perfecto. Es algo pequeño, pero se siente importante. Comenzar nuestras propias tradiciones familiares separadas de la influencia y las expectativas de Linda. Estamos declarando nuestra independencia de la disfunción que definió la infancia de Mateo. Nuestra hija tendrá un nombre que representa amor y fortaleza, no obligación y manipulación. Miguel llama una semana después y ofrece organizarnos un baby shower. Dice que quiere hacer algo especial por nosotros después de todo lo que hemos pasado. Revisa cuidadosamente la lista de invitados con nosotros, asegurándose de que cada persona invitada nos haya apoyado durante la crisis con Linda. El baby shower termina siendo más pequeño de lo que originalmente planeamos, pero está lleno de personas que genuinamente nos aman y respetan nuestros límites. Violeta y Gonzalo vienen temprano a ayudar a poner la decoración. Carolina vuela de nuevo. El papá de Mateo trae regalos bien pensados y cuenta historias de Mateo cuando era bebé. Miguel decora con globos rosas y hace un ridículo pastel de pañales que es más alto que yo. Todos allí saben lo que sobrevivimos y celebran con nosotros no solo a la bebé, sino a la familia que estamos construyendo basada en la honestidad y los límites saludables. A las 34 semanas, el papá de Mateo pregunta si puede estar en la sala de partos cuando nazca nuestra hija. Mateo y yo lo discutimos en privado durante un buen rato. Acordamos que puede estar en la sala de espera, pero solo Mateo estará conmigo durante el parto. Estamos construyendo confianza con el papá de Mateo lentamente, pero necesito proteger mis momentos más vulnerables con cuidado. Él entiende completamente y dice que está agradecido de ser incluido en absoluto. 4 semanas después, exactamente a las 38 semanas de embarazo, se me rompe la fuente a las 2 de la mañana. Mateo es todo lo que necesito durante el parto. Está tranquilo cuando yo estoy en pánico, me apoya cuando estoy agotada, completamente enfocado en mí en cada contracción. Me toma de la mano y respira conmigo y me dice que soy fuerte cuando no me siento fuerte en absoluto. Después de 14 horas de parto, nuestra hija nace sana, pesando 3 kilos 200 gramos. La enfermera la pone sobre mi pecho y es perfecta. Absolutamente perfecta. Mateo está sollozando mientras la carga por primera vez, sus manos temblando mientras toca sus diminutos dedos. Me mira con pura alegría en su rostro y me agradece por darle este regalo. Esta oportunidad de ser el padre que siempre quiso ser. El papá de Mateo entra en la habitación del hospital 1 hora después y trae un pequeño oso de peluche rosa. Pide permiso antes de acercarse a mi cama y yo asiento porque no ha sido más que respetuoso en todo momento. Mira a nuestra hija durmiendo en los brazos de Mateo y sus ojos se llenan de lágrimas. Mateo se la pasa con cuidado y su papá la sostiene como si fuera de cristal. Toca su diminuta mano y le susurra que la protegerá del tipo de manipulación del que no pudo proteger a Mateo. Le promete que crecerá sabiendo cómo es una familia saludable y yo le creo, porque sus acciones han coincidido con sus palabras durante meses. Se queda 20 minutos y luego se va para que podamos descansar y me siento esperanzada de tenerlo en la vida de nuestra hija. Pasan 3 meses y nuestra hija está muy bien. Está durmiendo mejor, creciendo rápido, y Mateo es el tipo de papá que siempre esperé que fuera. Nuestro matrimonio se siente más fuerte que nunca antes de que comenzara todo el caos. Miguel llama cada pocas semanas para saber cómo estamos y menciona que Linda sigue yendo a terapia, pero que en realidad no ha cambiado mucho. Todavía habla de Juliana a veces y me culpa por todo lo que pasó. Estamos bien con eso porque hemos construido nuestra propia familia ahora, una basada en la honestidad y el respeto en lugar de la manipulación y la culpa. Mateo me dice una noche mientras vemos dormir a nuestra hija que está agradecido de que toda esta crisis haya sucedido antes de que ella naciera. Dice que ahora ella crecerá en un hogar donde no se tolera la manipulación y los límites realmente significan algo. Y me doy cuenta de que tiene toda la razón. Tomamos algo horrible y lo usamos para convertirnos en mejores padres y mejores compañeros el uno para el otro.